Lo que ocurre es que lo que voy a hacer es criticarles a ustedes, a los que trabajan en la justicia y en lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Sí les digo que la información judicial es obvio que necesita mucha más especialización y mucho más rigor probablemente que otro tipo de información, porque se maneja material sensible, porque tiene una repercusión pública y política muy evidente que marca las agendas y que llena la mayoría de las páginas de política. Y en estos momentos no es un buen momento. Tenemos en los medios una crisis económica, una crisis tecnológica, una crisis profesional. Hemos perdido a grandes profesionales en el camino que sí que habían hecho durante esos años esa especialización y, por tanto, admito que no es un buen momento para el periodismo y especialmente para el periodismo de tribunales. Pero, como digo, voy a saltarme esa autocrítica. Sí les pediría, cuando lo analicen los medios de comunicación en lo que se refiere a la información judicial, es que diferencien claramente lo que es espectáculo en programas de entretenimiento con lo que es información estricta en los medios de comunicación, en los periódicos, en las radios, en las televisiones o en Internet, en las webs, porque no tiene nada que ver una cosa con otra y eso nos puede llevar a equívocos. Sí que les diré que ustedes nos lo ponen muy difícil a los periodistas que de alguna forma nos acercamos a la información de tribunales. Ustedes, los que trabajan en la justicia, tienen una prevención a los medios de comunicación que creo que, aunque se ha avanzado mucho y se ha ido eliminando en ese sentido, pero sí que queda todavía mucho. Yo creo que lo que habría que hacer en la justicia en favor de los ciudadanos, desde el punto de vista de la transparencia y la adaptación a los nuevos tiempos, es precisamente vencer esas reticencias. Es obvio que justicia y periodismo no tenemos ni los mismos tiempos, ni los mismos intereses, y muchas veces ni siquiera la verdad judicial tiene nada que ver con la verdad de los medios de comunicación y viceversa. Lo que sí me permito decir, y creo que se puede echar mano de muchas encuestas y muchos estudios, es que en España en este momento hay más un problema de descrédito de las instituciones, especialmente de la institución de la justicia, más probablemente que de excesos de los medios de comunicación respecto a la información sobre la justicia. Como decía, ese conflicto es inevitable y una de las soluciones para temperar esa tensión es la adaptación de la justicia a la transparencia que exigen los nuevos tiempos, que me da la sensación que no se ha llegado al final y a lo que se debe llegar. Para explicar esto, he tenido la tentación, pero no podía hacerlo, de echar mano de un vídeo que es muy ilustrativo de lo que quiero decir, que es el vídeo, si ustedes recuerdan, de la explicación y la comparecencia pública del fiscal de Francia cuando se produjo el accidente que había pasajeros españoles y salió el fiscal, que sería equivalente a un juez de instrucción de España, explicar con detalle qué es lo que había ocurrido en el avión y a dónde habían avanzado las investigaciones. Eso se hizo el mismo día posterior al accidente, sin esperar ni a secreto de sumario, ni a diligencias, ni a cualquier otra cosa que sería impensable en España. Yo creo que a eso es a lo que deberíamos avanzar y que los ciudadanos probablemente nos lo agradecerían mucho. En esta legislatura, además, ha habido intentos y amenazas para avanzar justo en sentido contrario por parte del poder político, y voy a citar solo dos. La reforma inicial, el anteproyecto de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal inicial, incluso sancionaba a los medios de comunicación que publicáramos información de los sumarios secretos, lo cual era claramente un retroceso y afortunadamente se eliminó después de no pocas presiones. La segunda, que puede parecer poco importante, es la de la imposibilidad de publicar fotos de detenidos, que curiosamente vino por parte del poder político en el momento en el que se había publicado la foto de un vicepresidente, cuyo nombre no voy a mencionar, que se le estaba deteniendo. Y resulta que el Ministerio del Interior, después de ese intento del Ministerio de Justicia, sigue difundiendo en los medios fotos de terroristas cuando les interesa que se sepa que se les ha detenido, etc. Es decir, son intentos del poder político para avanzar justo en el sentido contrario del que estoy diciendo. Y no es porque no haya instrumentos. Para mí, cuando he intentado avanzar en este asunto de los medios de comunicación y la justicia, ha sido una sorpresa descubrir que hay una instrucción de la Fiscalía de 2005, que es muy recomendable su lectura, donde precisamente se obliga a los fiscales a dar información sobre los casos que se están investigando. Y mi pregunta es, ¿alguna vez hemos visto a algún fiscal públicamente explicando por qué ha pedido tal cosa o por qué ha pedido otra cosa? Un ejemplo muy concreto de los últimos días. Yo creo que hay una cierta inquietud ciudadana respecto a que una persona como Rodrigo Rato va al juzgado, termina de declarar y se va a su casa, sin pasaporte, pero se va a su casa. ¿Hay algún problema porque en ese momento
un fiscal, que es el que tiene en su mano la decisión del juez sobre las medidas cautelares, salga públicamente a explicar por qué lo pide o por qué no lo pide, pues yo creo que sería deseable desde el punto de vista de los ciudadanos que eso se hiciera. Es verdad que esto lleva aparejado también esa exposición, el que ustedes, los jueces, estén también sometidos a la crítica y al escrutinio público. A veces ustedes suelen decir estas cosas de que las críticas les perturba la independencia judicial. Y yo, sinceramente, que no soy jurista, me pregunto cómo es posible que un titular les pueda perturbar la independencia judicial, si tan fina tienen la piel para que se les pueda criticar. Pues yo creo que ustedes deben estar también sometidos a la crítica, al escrutinio público, dentro de unas normas que son las que definen el Código Penal, el derecho de rectificación y cualquier otra norma. Entre otras muchas cosas, porque con estos tiempos de la justicia, que como digo son mucho más lentos que el tiempo político, el tiempo de los medios, hay casos que trascienden 3 legislaturas, por ejemplo, el caso de los seres. Los ciudadanos tienen derecho, cuando van a votar, a saber qué es lo que ha ocurrido en esos sumarios que a lo mejor no se han hecho públicos todavía. Fíjense lo que sería si no se hubieran publicado algunas de las cosas de sumarios secretos, pues nos encontraríamos que nadie pediría explicaciones a un presidente del gobierno por un caso de corrupción que afecta a su partido, ni siquiera sabríamos de un caso de corrupción que afecta al jefe del Estado y su familia porque no se hubiera podido publicar todas esas informaciones, o lo mismo se puede decir de otros casos como los seres. Y qué decir de otras investigaciones de sumarios de corrupción que parten de informaciones publicadas en los periódicos. Hay que parar de publicar en el momento en el que se judicializa, no tiene ningún sentido. La solución, o probablemente la salida de esto, sea cuanto más transparencia mejor. La excusa, como decía, en muchos casos es la de esto que se llama la pena de telediario, pero yo me pregunto si no contribuye más a la pena de telediario dilaciones indebidas o jueces que se lo toman con calma o partes que interrumpen las instrucciones o legisladores que se niegan reiteradamente y durante muchas legislaturas a cambiar el proceso penal para que sea mucho más ágil. Probablemente hace más daño y contribuye más a esa pena de telediario que las informaciones que se puedan publicar. Y ya voy a terminar y termino con algo que está ocurriendo en estos días y que nos da idea de cómo ha cambiado la concepción de la justicia respecto a los medios. Es verdad que no es propiamente información, es entretenimiento, pero se dan cuenta que en estos momentos hay en la cartelera una película basada en una declaración judicial de una persona delante del juez sin tocar ni una línea. No se dan cuenta que el concepto de transparencia y de publicidad ya da hasta para una película. ¿Qué sentido tiene que en muchos casos ustedes tengan reticencias a que los medios o a que los ciudadanos, que en definitiva son personas interpuestas los medios, tengan conocimiento de lo que ocurre en esos sumarios? Gracias.